Hola a todos y bienvenidos al primer conversatorio social del año de Libertad de Desarrollo. Sin más, los dejo con Felipe Vera, quien va a liderar este conversatorio acerca del acceso de la vivienda en Chile. Felipe, quien va a liderar esta conversación, es urbanista, arquitecto de la Universidad de Chile, con un máster en urbanismo y paisajismo y ecología de la Universidad de Harvard y un máster en gestión de proyectos inmobiliarios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Felipe, además, y por todos estos títulos, es especialista de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Los dejo con Felipe. Muchas gracias, Paulina, y bienvenido a todo este conversatorio. Tenemos algo muy interesante. Quiero agradecerle a Libertad de Desarrollo por abrir este espacio de conversación. Vamos a hablar sobre el acceso a vivienda. Tenemos a Iván Poduje, a Jorge Silva, a Tomás Riedel, y vamos a tener una muy nutrida conversación. La dinámica va a ser, vamos a tener 3 presentaciones y luego vamos a invitarlos a hacer preguntas por el chat. Vamos a estar tomando esas preguntas y vamos a abrir un diálogo que creemos que es particularmente importante para una conversación que hoy día en Chile pareciera ser fundamental y clave. Así que no quiero tomar mucho tiempo a hacer esta introducción, solamente mencionar que como Banco Interamericano de Desarrollo para nosotros es particularmente importante impulsar las políticas, apoyar al país y que nos sentimos muy honrados de esta invitación, de poder contar con panelistas de esta tremenda calidad. Y darle pie a nuestro primer panelista. Les pido por favor que mantengamos el tiempo de las presentaciones. Van a ser presentaciones cortas, orientándonos a más que nada a poder dar espacio a la discusión, a la conversación, a lo que despierte interés en el público, ¿no? Así que bueno, la primera de las 3 presentaciones la va a hacer Iván Poduje. Iván es socio fundador de Atisba y miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Los dejo con Iván, que nos va a dar una visión un poco amplia de los grandes desafíos que estamos viendo en temas de cómo cubrimos un déficit habitacional que cada día parece más complejo de resolver, ¿no? Así que muchas gracias, Iván. Con eso, the floor is yours. Gracias, Felipe. Gracias a Libertad de Desarrollo por esta invitación. Entremos en materia. Creo que el título de mi presentación da cuenta del problema que estamos viviendo. Es un problema que se origina primero por el gap, y este gráfico tomado a izquierdo lo muestra. La curva roja muestra la evolución del PIB por habitante, la curva azul, la evolución del precio de la vivienda. Desde el año 2010 esas curvas se desacoplan y en la práctica tenemos unas viviendas que están creciendo, ¿cierto?, casi al doble que los salarios en los últimos años. Por otra parte, los planes reguladores, este gráfico muestra en azul las hectáreas que estaban destinadas a construir viviendas en altura en Santiago, hace, digamos, la normativa del año 2014, y lo que aparece en celeste es las mismas hectáreas, pero luego de los congelamientos que se han hecho en los planes reguladores. Lo que ha pasado en la práctica es que los municipios han ido bajando la capacidad de construcción, ¿cierto?, de sus comunas, especialmente en barrios muy bien ubicados. A la mitad han bajado el suelo destinado a construir en altura. Y por último tenemos una crisis económica, otro gráfico tomado a izquierdo, acentuada por estas 2 crisis sanitaria y social, que nos va a dejar con un país más pobre, digamos, y donde estos problemas que comenté anteriormente se van a profundizar. ¿Cuáles son las implicancias de esto en la vivienda? La primera es que aumenta la vivienda en arriendo y baja la vivienda en propiedad. Este gráfico es de CACEN, y podemos ver la evolución del año 96 al año 2007, Chile se había hecho, digamos, conocido y destacado por ser un país que permitía entregar en propiedad muchas viviendas. Al año 2000 teníamos el 70% de las viviendas de Santiago en propiedad. Todos los gráficos que voy a mostrar de ahora en adelante son de Santiago. Y hoy día hemos bajado ese índice, ¿cierto?, a 56%. Eso es un problema. Además, el hacinamiento, según la encuesta CACEN, se estancó, ¿cierto? De los 2.200.000 o casi 300.000 viviendas que existen en Santiago, el 9% están en condiciones de hacinamiento crítico o medio. Y ese 9% se viene observando en los últimos 2 años, ¿cierto? Y ha bajado muy poco. Ustedes vean, por ejemplo, el año 96 teníamos un 27% de hacinamiento. Bajamos considerablemente, continuamente, hasta el año 2009, mismo año en que se estanca este proceso y mismo año además en que suben los valores de la vivienda. Y los campamentos, como supimos, se han triplicado en solo un año en la ciudad de Santiago. Tenemos 19.000 familias viviendo en campamentos, lo que de alguna manera se explica por la suma de los otros factores.
Para tener una idea de la magnitud de los campamentos, esta foto muestra el sector de los Errázuri, ¿cierto? Cerrillos, muy cercano al centro de Santiago, al año 2019, y estos son los campamentos que aparecieron en el año 2021. Acá viven 1.500 familias. En un año, 1.500 familias. Y para tener una idea del tamaño referencial de lo que implica este campamento, lo superpuse, ¿cierto?, con el distrito financiero de Santiago, donde está acá, ¿cierto?, las Torres Titanium, el Costanera Center, todo lo que se conoce como Sanhattan. Y puse el Costanera Center al medio del campamento, o sea, es una ciudad informal la que apareció en un año. Tenemos hoy día, ¿cierto?, si sumamos hacinamiento con campamentos, 205.000 familias viviendo en una condición de vulnerabilidad, 780.000 habitantes. Y además, tenemos que considerar que un porcentaje de la vivienda en arriendo también es vivienda precaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolver este problema? Lo primero es movernos rápido. Lamentablemente, este tema no ha sido prioridad. En el estallido, por diversas razones, la vivienda ha perdido la importancia que tenía, ¿ya? Y hemos visto cómo estos campamentos se triplicaron sin que siquiera fuera tema de agenda. Tenemos que volverle la prioridad política en sentido de urgencia. Tenemos que volver a ser un país de propietarios. La gracia del país, la gracia de Chile, era que tú podías traspasar en propiedad la vivienda y eso aumentaba el patrimonio familiar, pero hemos bajado 20 puntos porcentuales el porcentaje de vivienda. Tenemos que usar terrenos fiscales que están abandonados, subutilizados. Hay verdaderas inmobiliarias estatales en la empresa de ferrocarriles, en el Ejército de Chile, que tienen inmovilizada una gran cantidad de suelo. En cuarto lugar, tenemos que ampliar los subsidios de integración social, que fueron una gran medida para poder acercar los hogares vulnerables con las clases medias, pero que hoy día están obsoletos en muchos casos. Los montos no dan, ¿cierto? O cuesta mucho postular a ellos. Tenemos que además combinar la entrega de viviendas con la entrega de sitios urbanizados, como se hizo en el pasado, que permitan que las familias dentro de un barrio, con calles, con áreas verdes y con servicios, puedan construir sus propias viviendas. Eso le va a inyectar una velocidad importante al proceso. Tenemos que reducir la burocracia que existe, ¿cierto?, en el diseño y postulación de proyectos. Hoy día, lo comentábamos antes del seminario con los panelistas, hay que llegar en carretilla, con la cantidad de carpetas que pide el Serviu para presentar un proyecto para una familia vulnerable, regulando incluso la distancia entre el muro y el mueble. Y tenemos que crear un consorcio social que permita que las empresas privadas se junten con los comités de vivienda y postulen a los terrenos fiscales de una manera importante. La imagen objetivo que tenemos que tener es lo que hicimos como país hace 40 años, cuando éramos un país mucho más pobre. Levantamos proyectos como la Villa Frey, proyectos bien localizados, proyectos con áreas verdes, proyectos con servicios, donde las viviendas se valorizan en el tiempo y ese patrimonio pasa a las familias. Este mapa muestra los terrenos fiscales que tiene el Estado de Chile en Santiago. Son 1.200 hectáreas, donde caben 80.000 viviendas. 80.000 viviendas que hoy día están en sitios eriazos. Una parte de estas tierras ha pasado a un banco de suelos que anunció el Ministerio de la Vivienda, pero es una parte menor. Hay mucha tierra que no está incorporada. Un ejemplo, les quiero mostrar los terrenos que el fisco tiene. Acá está la Quinta Normal, acá hay una base de la Armada, subutilizada en 2/3 con sitio de eriazo. Acá está el Parque O'Higgins, acá hay una maestranza de ferrocarriles abandonada. Ferrocarriles tiene sueños de ser una inmobiliaria estatal, es un desastre. Acá está el antiguo aeródromo de Cerrillo, donde sí se están desarrollando proyectos, pero muy lentamente. Está lo Errázuri, están los terrenos de las parcelas, que son de Carabineros. O sea, tenemos tierra para poder hacer un plan de vivienda pública de calidad entregada en propiedad a los vecinos. Tenemos que densificar, como dije, los ejes de metro. Este mapa muestra las líneas de metro de Santiago, ¿cierto? Y si nosotros densificamos en un radio de 600 metros de cada estación y destinamos solo un 20% para viviendas de integración social, podríamos construir, ¿cierto?, alrededor de 50.000 viviendas adicionales. Más las 80.000, ¿cierto?, son 130.000 viviendas que se podrían localizar en áreas centrales, cerca del metro, y eso complementado con subsidios. Podemos hacerlo en 4 años si le damos sentido de urgencia a este tema, y es lo que ha faltado lamentablemente. Y acá lo que hice fue incorporar las líneas futuras que vienen. La línea 7, que va hacia Cerro Navia y Renca. La línea 9, que va a La Pintana. La línea 8, que va a Puente Alto.
esto aumenta en 30.000 las viviendas potenciales que podemos densificar. Esto es lo que tenemos que hacer, pero con esta visión de mediano plazo y con un sentido de urgencia que permita avanzar. En conclusión, los precios de la vivienda han crecido más que los salarios y han alejado el sueño de la casa propia. Para muchos chilenos, ha crecido el arriendo, hay una industria destinada al arriendo, y el hacinamiento se ha estancado, lo que ha hecho que en esta pandemia, ¿cierto?, 800.000 personas lo hayan pasado muy mal, se hayan enfermado y muerto por el solo hecho de vivir hacinado, por la incapacidad que ha tenido el Estado para acelerar los planes de vivienda. La reacción lógica de las personas, ¿cuál ha sido? Tomarse terrenos, abrir campamentos y, lo más peligroso, se ha creado un mercado de loteos brujos que ha traspasado la propiedad privada, que asesinó a un empresario en Concón que denunció a uno de estos narcotraficantes que está tomándose terrenos para vendérselo a la gente. Se está creando un mercado informal de terrenos vinculado a organizaciones delictuales. Y este mercado en Brasil, en México y en Centroamérica desbordó de informalidad a las periferias. Necesitamos priorizar este problema con urgencia, inyectar la velocidad a las soluciones, urbanizar los sitios fiscales e incentivar la integración social. Y es la única forma que tenemos para que las viviendas puedan estar en lugares centrales, con servicios, con parques, con áreas verdes. Solo de esa manera vamos a poder aumentar el patrimonio de las familias, volviendo a ser un país de propietarios, un país de arrendatarios. Es un país donde las personas se sienten frustradas y además no aumentan su patrimonio familiar. Si logramos hacer estas cosas, que es posible, en 4 años podemos construir o entregar en propiedad 130.000 viviendas, que bajaría casi en un 70% el déficit y permitiría pasar de la pesadilla al sueño de la casa propia. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. El desafío es muy grande. Sabemos que es un desafío en el que tienen que converger todas las fuerzas del sector privado, sociedad civil y sector público, y creo que tu presentación de alguna forma da pie para comenzar esa discusión. Para quienes se han unido recientemente al conversatorio, estamos discutiendo sobre el acceso a la vivienda junto a Iván Poduje, Tomás Riedel y Jorge Silva. Los voy a dejar ahora con Tomás Riedel. Tomás Riedel es arquitecto, con un máster en desarrollo urbano de la Universidad Católica y es gerente de vivienda y urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción. Tomás, te dejo el espacio para que puedas hacernos tu presentación. Invito a todos quienes están con nosotros presenciando el conversatorio que nos vayan dejando sus preguntas en el chat, las vamos a ir tomando y luego vamos a abrir un espacio de discusión y conversación. Vamos, Tomás. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Paulina, también por la invitación, naturalmente. Gracias por la oportunidad también de contar un poco cuál es nuestra mirada al respecto. Primero que nada, comentarles que varias de las cosas que comentó Iván también las tengo en mi presentación, así que las voy a pasar bastante rápido. Primero que nada, bueno, entender que hemos vivido una suerte de explosión de demanda por vivienda, que creo que es bien importante para contextualizar el problema. Hemos visto una atomización importante de los hogares, con los hogares unipersonales, por ejemplo, creciendo de forma muy importante en los últimos censos, disminuyendo el tamaño promedio de las familias o los hogares en Chile, y también el fenómeno de migración, que ha sido algo bastante novedoso, por así decirlo, para nosotros como país. Éramos un país que estamos bastante ajenos a estas corrientes internacionales, pero hoy día, de acuerdo a datos del INE, en el 2019, más del 7,8% de la población es extranjera en Chile, cosa que era una cosa antes impensada. Naturalmente, esto no esperaría un aumento de la demanda, uno esperaría un aumento también de la oferta de vivienda. Sin embargo, la oferta de vivienda, a partir, como mostraba Iván, del 2010, se ha mantenido bastante plana o bastante estancada, lo que ha llevado naturalmente a un desacople de estos precios entre la demanda por vivienda, que ha ido creciendo mucho más rápido que la población, de hecho, y la oferta de vivienda y ha elevado el precio. Generando como mostraba Iván con estos gráficos de Géminis también, de esta brecha de oferta al final. Este aumento de precios se puede ver tanto en la vivienda nueva como en la vivienda usada. Esto es un fenómeno generalizado del mercado de la vivienda en general, también de la vivienda en arriendo. La vivienda en arriendo también ha subido su valor, si bien quizás no tanto como el de la vivienda en propiedad, pero sí también ha subido. Y naturalmente esto ha generado al final esta suerte de crisis de acceso a la vivienda que estamos. Nosotros como Cámara presentamos este indicador en el año 2019, que es lo que muestra cómo este empeoramiento progresivo del acceso a la vivienda en Chile, pasando hasta el año 2009, hasta la década del 2010, en el fondo, hasta esa fecha menos, teníamos un indicador que era bastante alcanzable o moderadamente alcanzable, que se mantenía en línea con rangos normales, por así decirlo,
pero a contar de esa fecha hubo un crecimiento importante de este indicador, llegando hoy día a una situación de que la vivienda se considera severamente inalcanzable. Esta es una metodología bastante sencilla, pero que es muy útil porque permite comparar distintas situaciones con distintos países. Y en general, esto, si bien es algo nuevo para nosotros, un fenómeno global también que hemos visto, la discusión del acceso a la vivienda es algo que internacionalmente se está dando en muchas partes, muchas ciudades del mundo. También entender que este fenómeno no es un problema de Santiago, esto es un problema de Chile. O sea, aquí tenemos este mismo indicador medido para distintas ciudades y vemos que de hecho el caso, insisto, en 2019, el caso más dramático lo presentaba la ciudad de Temuco en ese momento, seguido de Concepción, Santiago, La Serena, Paraíso y otros también, bueno, Antofagasta, etc. Pero importante entender que esto es un fenómeno que nos afecta como país, no solamente al área metropolitana, no solamente a Santiago. ¿Y en qué ha derivado esto? En que tengamos hoy día un problema de acceso a la vivienda enorme. Como mostraba Iván también, hoy día tenemos, bueno, según el censo de techo que se presentó hace un par de semanas, más de 81.600 hogares o familias viviendo en campamento, creciendo desde los 47.000 que se estimaba hace un par de años. Más de casi 740.000 hogares con déficit habitacional, medido según la canción de 2017. Estos son un dato de la Cámara, con la metodología que usa la Cámara, que es distinta al Ministerio, donde sí es relevante destacar que los aumentos, mediante la misma metodología, los aumentos intercensales del déficit fueron similares. Y también no perder de vista que hay el año pasado había 15.500 personas en situación de calle, que también son como bien invisibles al problema del déficit, pero también son personas que en este minuto o que también requieren vivienda. Ahora, de este déficit, como la gran consideración, hay un grupo importante de personas que requieren vivienda por allegamiento, o sea, que requieren una vivienda nueva, y también hay un grupo no menor de personas o de hogares que requieren viviendas nuevas porque la suya hay que reemplazarla. Y esto no quiere decir que sean sujetas de programas de mejoramiento, no quiere decir que solo hay que cambiar el techo, cambiar la instalación eléctrica, sino que más bien son viviendas que hay que reemplazar. Entonces, en ese sentido es más exigente esta metodología que la del Ministerio. Y lo que sí quisiera puntualizar, y que es muy importante, es que cuando uno habla de déficit, hay que entender el déficit en su complejidad, que nosotros, y un poco lo que apuntan mostrarles más adelante, uno cuando piensa en el déficit piensa, vamos a solucionar esto con tal programa del Estado, el DC-49 o el cual sea. Pero en realidad si uno empieza a escarbar en este déficit, se empieza a dar cuenta que el déficit está compuesto por una multiplicidad de tipos de hogares que requieren distintas soluciones de vivienda. Solo para ejemplificar, con datos de la CACEN también de 2017, que es la última que tenemos, se calculaba que había 70.000 hogares migrantes. Naturalmente, esto ha aumentado de forma importante en los últimos años. En ese momento había un déficit de 262.000 hogares liderados por personas jóvenes o millennials, estamos hablando de personas de bajo 35 años. Y también había 143.000 hogares liderados con jefatura de hogar de tercera edad, que también requerían soluciones de vivienda. Por ejemplo, en el caso de los hogares jóvenes, más del 80% o el 90% eran requerimientos de llegamiento. En el caso de los hogares de la tercera edad, el 80% eran necesidades de hogares que había que reemplazar. Entonces, ahí empieza a ver la necesidad del tipo de vivienda según el tipo de hogar que requiere esa vivienda. Además, hay un grupo no menor de personas, que uno de los son estos como los nini, que encuentran solución ni en el servicio ni en el mercado, que son los que son que siempre hemos conocido como que dicen ser muy ricos para el servicio, muy pobres para el banco. Entonces, y también hay un grupo no menor de personas a los cuales se les ha entregado subsidios en los últimos años y que no han sido capaces de encontrar dónde aplicarlo, de todos los programas, eso sí. ¿Cuál ha sido la respuesta como país? Como les comentaba, nuestra principal propuesta ha sido los DS, los programas habitacionales. Ahí está el DS-49 para vulnerables, el DS-01 para emergentes y grupos medios, el 52 de arriendo, el 10 de habitabilidad rural, etc. Todos los programas que hemos visto. De ellos, naturalmente, el principal lo constituye el 1249, el Fondo Solidario de Elección de Vivienda del 2011, dado que tiene un presupuesto de más de 600.000 millones de pesos al año. Sin embargo, es un programa que la misma DIPRES, en su evaluación de programas gubernamentales que hizo el año pasado, criticó bastante, de hecho le puso una evaluación de insuficiente. Principalmente porque por aspectos de diseño, que tiene que ver con temas de la población objetivo, que no necesariamente que se usa el RCH, el Registro Social de Hogares, para caracterizar, pero mide solamente la vulnerabilidad socioeconómica y no necesariamente la necesidad de vivienda o la necesidad habitacional, que el logro de propósito no está necesariamente asociado a superar estas condiciones de carencia habitacional, sino la entrega de la vivienda en propiedad con ciertas calidad o estándares de calidad. En el fondo hay un tema y entender, quizás de aquí se deriva, entender que la vivienda es parte de la política social. No solo la política de vivienda no termina solamente con la entrega de la vivienda, sino que debe entenderse como un fenómeno o un paso a superar la vulnerabilidad que habita ese hogar.
Y ahí hay que integrarlo con temas de empleabilidad, de capacitación, etc. También hay aspectos de implementación que objeta la DIPRES, que tiene que ver con la falta de coherencia o de coordinación entre el trabajo de distintos servicios que de repente tienen distintas aproximaciones a cómo la aplicación del programa. Que hay una baja capacidad del MIMPU para gestionar la demanda y la oferta en cada territorio. Y ahí quizás un poco lo que les comentaba antes, entender la riqueza o la diversidad, más que la diversidad que existe dentro de la vulnerabilidad y del déficit para poder ofrecer una alternativa mejor y más acorde a cada situación. Y con si bien han trabajado el MIMPU Connect y todo, todavía le falta. Y también apunta a temas de resultados, y quizás lo más crítico es que si bien se les entrega muchas veces a estos hogares con déficit una vivienda, no mejoran y no salen de la condición de segregación socioespacial. Y eso es bien importante desde el punto de vista de cómo vamos construyendo una ciudad con estos proyectos. Por ejemplo, en el caso de Valparaíso, esto es un análisis que se hizo internamente en la Cámara hace un par de meses. El caso de la Comuna de Valparaíso, por ejemplo, si uno mira el grupo de mayor vulnerabilidad, el 40% más vulnerable al paraíso, ahí se encuentra el 36% del déficit de vivienda, que equivale a alrededor de 5.000 unidades de vivienda, 5.000 hogares que requieren. De ellos, el 74% corresponden a hogares unipersonales, y el 4%, por ejemplo, a familias extensas. ¿Cuál es el problema? Que el DC49, que es el programa llamado a atender la vulnerabilidad, no opera en hogares unipersonales, porque está pensado para familias. Entonces, esas 3.698 hogares no encuentran una solución como tal en el programa que el Estado ha definido para ese grupo socioeconómico. Entonces nos lleva a cuestionar por eso la eficacia y eficiencia del programa, dados los requerimientos que exige. Esas familias, o esos hogares naturalmente unipersonales, naturalmente hoy día encuentran solución o en el hacinamiento, o el allegamiento, o como decía yo antes, en una toma o un campamento. O sea, hoy día no hay una solución para ellos, considerando que corresponden al 40% más vulnerable, por tanto, tampoco encuentran soluciones probablemente ni en el mercado o con algún tipo de crédito, etc. En el fondo, un poco, aquí apunta el comentario o lo que estaba mencionando, a que tenemos que dejar esta mirada de que toda la vulnerabilidad del déficit habitacional por vulnerabilidad lo vamos a atender con solo el DC49. El DC49 se usa con llamados especiales para campamentos, se usa con llamados especiales para pequeños condominios. Entonces, en realidad, como que ya no hace más parches, por decirlo, el DC49, y realmente necesitamos repensar esa forma de atender el déficit habitacional, también con el 1, etc. ¿Y cómo avanzar? Un poco entender un poco de la nivel de propuestas. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Qué soluciones podemos encontrar para, ahí un poco está planteado, como destrabar esta inelasticidad de la oferta, para lograr que se genere la oferta acorde a la demanda de vivienda que tiene nuestro país hoy? Y de alguna forma tratar de que los precios que se comiencen a converger con los precios de la economía y el ingreso a la familia. Este fue un análisis que hizo la Cámara en el 2019, que se hizo una estimación de cuál era qué explicaba el aumento del precio de la vivienda. Y lo que se deriva de este estudio es que casi el 50% del aumento del precio de la vivienda se deriva del aumento del precio del suelo. Este dato no solamente lo calculó la Cámara, de hecho también lo calculó el Banco Central, en una fecha bastante similar, y el Banco Central estimó que era entre el 50 y el 60%. O sea, de hecho, el dato de la Cámara casi conservado al respecto. A esto se suman que un porcentaje importante también del aumento del precio de la vivienda está dado por aumentos de normativas. Ahí, por ejemplo, un poco lo que comentaba Iván respecto a las restricciones, requerimientos que se piden, etc. También naturalmente hay un aumento de los costos de edificación también. Está el efecto del IVA, que impactó muy fuerte en el precio de la vivienda a partir del cambio del 2016. Hay un tema de burocracia con la demora de los permisos. Bueno, y hay un porcentaje que no está del todo explicado porque no era fácilmente asignable. Y quisiera abordar algunas causas de algunas de estas cosas, no de todo. En el caso del precio del suelo, por ejemplo, que naturalmente es lo principal, hay un tema, por ejemplo, que quizás es muy invisible en la discusión pública aún, pero está el tema sanitario. Hoy día, más del 40% de todas las áreas urbanas definidas por planes reguladores en Chile no tienen concesión sanitaria. Y por tanto, cualquier proyecto que se quiera desarrollar en esas áreas tiene que ir a negociar con la empresa sanitaria más cercana, al fondo, que le preste servicio. Negociación que se convierte, hay una posición dominante, naturalmente, por parte de la empresa, que provee el servicio en este caso, y que hace muy caros los proyectos, o en algunos casos directamente los inviabiliza. Si uno mira, por ejemplo, solamente el suelo urbano destinado a vivienda, casi 16% de todo el suelo urbano destinado a vivienda que como sociedad nos hemos puesto, que ahí queremos que haya vivienda, no se puede usar por esta condición. Entonces, ahí hay por ejemplo, un camino de solución para incorporar este nuevo suelo. Naturalmente hay un tema de densificación, como decía Iván, tenemos que avanzar hacia densificar los corredores de transporte, los ejes, los parques, etc.
en particular aquellos sectores con mayor accesibilidad, mayor equipamiento particularmente, y en función de las capacidades de carga de estos sectores. Evidentemente hay que ir siendo para tratar de lograr una ciudad que sea armónica y equilibrada y que entregue calidad de vida, que al final es lo que nos interesa. Pero también entender que cuando uno habla de densidad, uno siempre, la discusión no puede darse solamente en una suerte como de antípodas entre 2 pisos o 30 pisos. La densidad, hay una cantidad de soluciones intermedias, y eso hay que abordarlo y tenemos que ponernos a trabajar en este aspecto. ¿Y por qué es relevante? Porque de la densidad, de cómo se manifiesta esta densidad, va a depender también la cantidad de suelo que requiramos. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, una suerte de ejemplo, hay uno ve que para terminar el déficit en 10 años, solo el déficit por allegamiento, 440.000 hogares, podríamos tener estas soluciones. Podríamos hacer 200 edificios de 20 pisos con 200 apartamentos y así, o de 5 pisos con 50. Las cantidades van a ser diferentes, el suelo requerido va a ser diferente, y la velocidad de construcción va a ser diferente. Estas cifras que están aquí son para terminar con este déficit de 400.000 hogares en 10 años. Naturalmente, si queremos hacerlo todo a 5 pisos, bueno, tendremos que ponernos de acuerdo y ver cómo, como sociedad, generamos el suelo y la velocidad de construcción y los permisos y todo para poder entregar 2 edificios diarios adicionales a lo que ya se construye, y así. Entonces, eso es un tema que hay que abordar, la diversidad dentro de la densidad. Perdón. Disculpen. Ahí. También hay que abordar temas de regeneración. Hoy día tenemos mucho suelo subutilizado en el interior de las ciudades, no solo el suelo eriazo que muestra Iván, que es enorme, sino también hay suelo que puede ser reconvertido, sectores industriales obsoletos, etcétera, y que permiten, y que están muy bien ubicados, y que permiten, o debieran soportar una mayor cantidad de desarrollo o de renovación, posibilitar la renovación de esos sectores, para incorporar nuevas familias a esos sectores con integración, etcétera. Y también está el suelo fiscal. En ese sentido es importante poner este suelo fiscal, que hoy día es prescindible y subutilizado al interior de las áreas urbanas, a disposición de distintas figuras para poder abordar el problema del déficit habitacional. El otro tema que quisiera comentarle es también el tema de las demoras en los permisos, o sea, la burocracia en general. Ahí importante precisar que la construcción ha doblado su tiempo de desarrollo en la última década. Si hace yo 10 años, un proyecto calculaba que me iba a demorar 3 años en desarrollar un proyecto completo, desde su inicio, anteproyecto, etcétera, hasta su recepción. Hoy día estamos hablando de 5 o 6 años. Eso es mucho tiempo. Esto también afecta al sector de vivienda social. Hoy día, entre que se conforma un comité, consigue el terreno, la entidad postula el proyecto, se lo gana, etcétera, etcétera, estamos hablando de procesos de 7 o 8 años. Eso es mucho tiempo para la magnitud del problema que enfrentamos hoy. En ese sentido, es necesario hacernos cargo de las demoras, de los permisos, de la burocracia. Esto no quiere decir desregular todo, para nada, sino simplemente poner en perspectiva la importancia que esto tiene para el desarrollo y la magnitud del problema de la velocidad con que tenemos que responder. Ahí, por ejemplo, la Comisión Nacional de Productividad hizo una cantidad de recomendaciones de agilización de trámites, duplicidades, incoherencias que hay que revisar, que podemos avanzar. Tenemos que eliminar, duplicidades, algunas consideraciones o requisitos o restricciones que son de repente que pierden un poco el sentido del objetivo, y revisar en general los tiempos que nos demoramos. Esto es fundamental porque además esto inhibe que muchas empresas que ya están, por ejemplo, construyendo hoy día, tienen sus líneas de crédito copadas y no pueden tomar otros proyectos hasta que reciben. Entonces, en la medida que podamos desarrollar proyectos más rápidos, vamos a poder desarrollar más proyectos también. Y también, esto tocaba más las causas, el suelo, el tiempo, burocracia, etcétera, pero también algunos efectos. Y ahí, un poco coincidiendo con Iván, aquí hay que, primero que nada, hay que entender que estamos ante una urgencia y que esto se soluciona con velocidad y con magnitud. Acá, fantástico los proyectos pilotos, pero los proyectos pilotos son una raya en el agua, y lo que nos puede entregar es cómo perfeccionar la política, cómo proponer mejores soluciones, pero tenemos que avanzar decididamente con volumen. Necesitamos hoy día volumen de vivienda y velocidad de construcción de vivienda. Nosotros creemos que tenemos que avanzar hacia una nueva política de arriendo que considere algunos aspectos. Acá esto es una política, es superar el DS52, es más allá del solamente subsidio. Tenemos que revisar el subsidio naturalmente, buscando aumentar la aplicación. Hoy día tiene el 44% de aplicaciones, bastante baja. Tenemos que trabajar con la posibilidad de concesionar suelo fiscal para el desarrollo de proyectos de arriendo con integración y que constituyan a su futuro un stock de vivienda pública. Generar incentivos para que privados desarrollen viviendas para arriendo con subsidio. Y quizás también vincular el subsidio, entender que el subsidio de arriendo no es que si me dan el subsidio de arriendo yo pierdo la oportunidad de la casa propia, sino entender esto que es un proceso, es decir, ok, a los hogares jóvenes quizás yo le voy a dar un subsidio de arriendo, pero que
Así como está el buen pagador, por ejemplo, que te descuentan un porcentaje del dividendo mensualmente si tú pagas hasta esta fecha, que sea el caso del arriendo, que ese buen pagador del subsidio de arriendo, si tú pagas tu copago todos los meses en plazo, se vaya constituyendo en el pie futuro de tu vivienda en propiedad. No sé, buscar una forma de amarrar los distintos programas también. Como les comentaba, es necesario ajustar la focalización de los programas de subsidio. En particular del DC49 necesitamos enriquecer la política con programas. Como digo, el DC49 no hace más parches, ya no podemos tener un llamado especial para cada cosa, hay que tener programa de campamento, un programa de pequeños condominios, programas dedicados que entiendan la problemática asociada a esa necesidad de vivienda. También para los sectores medios, por ejemplo, nosotros como Cámara propusimos una garantía estatal al pie de los hogares de sectores medios para acelerar el proceso de compra. Hoy día, un hogar con los requisitos del 20% del pie que se está pidiendo hoy día en promedio, se demora 16, 15, 16 años en constituir ese pie. Eso es impensable. Necesitamos acelerar eso. Esta es una solución que ya está funcionando en Australia bastante bien, por ejemplo. Flexibilizar algunos requerimientos según los tipos de hogares beneficiarios. Y también, como les comentaba, avanzar en nuevas formas de densificación, pequeños condominios, viviendas tuteladas para el adulto mayor, etc. O sea, creemos que aquí lo principal es entender que el problema es tan grande que hay muchas soluciones, tenemos que abordarlas, tenemos que ser imaginativos, atrevernos a buscar nuevas soluciones, nuevos actores también, etc. Y nada, solamente comentar la urgencia, como les comento, la importancia de que este tema sea un tema, ojalá la discusión presidencial, la futura, etc. Eso solamente, muchas gracias, para no pasarme el tiempo. Muchas gracias, Tomás, y felicitaciones por el trabajo que está haciendo la Cámara. Son un actor muy relevante, muy importante para avanzar en estos desafíos. Para quienes se nos van sumando, que es mucha gente, quiero contarles o retomar que estamos discutiendo sobre el desafío del acceso a la vivienda y cómo enfrentamos los problemas del déficit. Estamos junto a Iván Poduje, a Tomás Riedel y a Jorge Silva. Como hemos visto de la presentación de Iván y de lo que recién nos compartió Tomás, el problema del déficit es muy grande, está creciendo y el sector público pareciera ser que necesita de alguna manera un mayor nivel de articulación o soluciones que vengan también desde el sector privado, así que nos gustaría con eso escuchar un poco la visión del MINBU, que nos cuenten el paquete robusto e importante que se está llevando adelante desde la gestión del Ministerio. Para eso tenemos el placer de tener con nosotros aquí a Jorge Silva. Jorge es arquitecto de la Universidad Católica con un máster en Urban Design and Planning de la Facultad de Diseño de la Universidad de Harvard y también de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Harvard. Y hoy trabaja como coordinador de políticas públicas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es un placer escucharte, Jorge. The floor is yours. Muchas gracias, Felipe. Aprovecho de saludarlos a todos, Iván, a Tomás. Muy buenas presentaciones, creo que vamos a coincidir en varios puntos, así que voy a intentar pasar más rápido esa parte y poder ir más directamente a lo que estamos haciendo nosotros como ministerio para enfrentar esta crisis de acceso a la vivienda que todos sabemos que está ocurriendo. ¿Me confirman, por favor, si se ve bien la presentación? Ya. Primero partir con el diagnóstico, que creo que Tomás y Iván también lo han hecho bastante extensivamente, pero ¿cuál es el déficit oficial? Que si bien la Cámara tiene otras medidas y nosotros sabemos que está aumentado en los últimos años, principalmente a raíz de campamento, el déficit del censo del 2017 eran aproximadamente 400.000 viviendas, entre familias allegadas y nada, y viviendas que están en mal estado y que hay que volver a construir porque ya no se pueden usar. No vamos a hablar del déficit cualitativo porque eso es otro tema, pero ese es el universo con el que nosotros comenzamos a trabajar, sobre todo al inicio de la administración del presidente Piñera el año 2018. Y las causas que vemos nosotros que hacen que este déficit no haya ido a la baja como venía históricamente ocurriendo, son similares a las que han mencionado anteriormente: alza sostenida en los precios de las casas versus los incrementos reales de las remuneraciones de las personas, mayores restricciones normativas que en ese caso muchas veces somos nosotros mismos quienes las ponemos en discusión y que son necesarias para el desarrollo de nuestro país en temas medioambientales, seguridad de la construcción, etcétera, pero que sí hacen que sea más, que demore más o que sea más complejo desarrollar un proyecto habitacional, y además las restricciones normativas que existen en la normativa local. Ya lo mencionó también Iván y Tomás, cómo han ido cambiando los planos reguladores comunales. En general
a la baja, a raíz también, como una respuesta a que el desarrollo de proyectos en densidad o en altura no ha significado necesariamente beneficios para las personas que habitan en esas comunes, y por lo tanto se genera un rechazo generalizado, y eso también después sirve como instrumento de campaña, etcétera, lo que todos conocemos. Esta que creemos que es la principal razón y lo que más hemos podido nosotros tomar acción es la escasez de terrenos bien localizados o que estén habilitados para la construcción. Una cosa es que un terreno esté bien ubicado dentro de la ciudad, y como bien lo dice Tomás, lo otro es que esté habilitado para construir vivienda, que cuente con normas en el plan regulador, que cuente con factibilidad de servicios sanitarios, que cuente con un proyecto que pueda partir relativamente en corto plazo. Esos terrenos cada vez son más escasos, principalmente en la región metropolitana y en las grandes ciudades, en la área metropolitana. También los cambios en la demanda, más hogares pero de menor tamaño, cambian cómo se conforma demográficamente nuestro país, una migración masiva en los últimos 6-7 años que también ha empujado hacia arriba tanto los precios de las viviendas como de los arriendos, dificultades que ha tenido que poner la banca para la obtención de créditos hipotecarios a raíz de la crisis subprime. Sabemos que ahora para obtener un crédito se requiere un pie más alto, y las personas son analizadas en relación a su riesgo de manera más exhaustiva. Por lo tanto, los principales afectados, como también lo nombraban, son esto que surgió a raíz del cartel que salió en el estallido social, personas que son muy pobres para el banco y muy ricas para el Serviu, que no caen en ninguno de los dos lados, y que son principalmente quienes, personas que se allegan y que hoy están derivando en vivir en campamento. Este análisis lo teníamos hecho nosotros, lo llevamos estudiando hace bastante tiempo, y de hecho antes del estallido social y antes de la crisis sanitaria, el año 2019, entre agosto y octubre, se convocó a 30 representantes y dirigentes, también dirigentes nuestros que trabajan con el Ministerio de Vivienda, a una mesa de trabajo para el acceso a la vivienda. Entre ellas también participaron Iván y Tomás, y varios académicos, personas del rubro, de la industria, y el objetivo era ver que en el mediano y corto plazo qué medidas podíamos tomar para facilitar el acceso a la vivienda y mejorar la calidad de vida de los chilenos. Estas mesas, como decía, ocurrieron entre agosto y octubre, la mitad ocurrió el estallido social, pero finalmente se llegó a un documento donde se proponían 26 medidas, y de algunas de esas medidas fueron rápidamente incorporadas en la agenda social del gobierno posterior al 18 de octubre, y otras logramos, o ya las veníamos trabajando, y las logramos incorporar como glosas presupuestarias de la Ley de Presupuesto del año 2020. ¿Por qué creo que es importante mencionar esto? No quiero decir que este documento ha sido como lo que ha regido todo lo que se ha hecho en el Ministerio en los últimos 3 años, pero sí es importante poner a la mesa que sobre estas medidas hay bastante consenso. Si bien en otros sectores, educación, pensiones, qué sé yo, ha sido muy difícil como país lograr consenso, acá distintos actores de distintas áreas pudimos de cierta forma acordar qué era lo que había que hacer para poder, desde el Ministerio, desde el Estado, para poder agilizar o poder ampliar el acceso a la vivienda. Y se dividió en 6 medidas principalmente: medidas tributarias, medidas de gestión territorial o gestión de suelos, en buenos suelos, mejorar la planificación urbana, mejorar los programas habitacionales, otras medidas que permiten disminuir el gasto de la familia, y otras propuestas más generales. Y aquí me voy a pasar directamente a las que hemos podido implementar de manera rápida, que sería la gestión estratégica de terrenos. Durante el año 2020, y a partir de estas glosas presupuestarias, la glosa 11 y la glosa 12, pudimos, desde algo que no hacía el Ministerio hace mucho tiempo, comprar directamente terrenos bien ubicados, que no tenemos que esperar que los traiga la entidad patrocinante o una inmobiliaria con un proyecto desarrollado, sino que el Ministerio pueda tener una gestión más activa de dónde se deberán desarrollar los proyectos habitacionales. Y en ese sentido, el Estado, nosotros mismos como Ministerio, invertimos muchos recursos en vialidad, en parques, en proyectos urbanos, y ese sentido que nosotros también podamos participar de ese desarrollo que estamos empujando para beneficio directo de las familias que están postulando nuestros programas. Y ahí la glosa 11 es una glosa que permite, como decía, compras de suelos en sectores centrales, en ciudades donde el déficit es alto y donde en los últimos años el Ministerio no ha tenido o no ha podido poner proyectos habitacionales
en buenas ubicaciones. Tenemos la capacidad ahora de poder comprar suelos que cuestan, tienen un valor más alto que lo que permite el programa, pero se hace esa excepción para poder separar el valor del terreno del valor del subsidio del proyecto de construcción. La glosa 12, que es un apoyo que da el Ministerio a los comités de vivienda, que ya identifican un terreno, tienen un proyecto desarrollado, pero como el terreno es más caro, ellos a un mayor aporte, un mayor ahorro que hacen, el Ministerio les complementa y se pueden comprar esos terrenos, se pueden comprar, en otras circunstancias no se puede podido comprar. Hay un ejemplo que es muy bueno dar, por ejemplo en Renca, que fue muy exitosa la aplicación de esta glosa. Todos estos terrenos ya están comprados, y ahí vamos a ver al final el resultado cuántos son, pero en Renca, por ejemplo, se están comprando terrenos que van a estar a menos de, o sea, en el radio de 500 metros o incluso menos de las futuras estaciones de la línea 7, o sea, así de buenos son los terrenos que puede comprar. Y la otra gran medida, a través de un acuerdo que el presidente impulsó con los ministros de Vivienda y de Bienes Nacionales, las transferencias de terrenos, o mejor dicho, las permutas de terrenos que teníamos nosotros que podían servir a bienes, y los terrenos que bienes tenía, que contaban con norma, contaban con factibilidades y que pueden iniciar obras o proyectos en el corto plazo, estoy hablando 2020-2021, también se transfirieron al mismo. Y además están las compras regulares, asentamientos precarios, campamentos con una gestión muy fuerte en poder comprar terrenos para poder erradicar a las familias que vienen en campamentos. Un nuevo programa de regeneración de áreas centrales, que esto es más, se podría decir más boutique, pero compras de 3 terrenos en ciudades céntricas para poder desarrollar proyectos de arriendo. El programa de regeneración de conjuntos habitacionales, que antes se llamaba Segunda Oportunidad, que también al intervenir los territorios finalmente genera nuevo suelo para desarrollar proyectos. Intervenir nosotros también, meternos en las compras que hace Subdera a los municipios para que esos terrenos sean bien ubicados, cuenten con la factibilidad, y lo que menciona mucho Iván es la coordinación con entidades públicas como ELINEA, EFE, Fuerzas Armadas, donde también podemos hacer proyectos donde participen distintos sectores del Estado, no solamente los desarrolladores del servicio, sino que ellos también participan. Y esto nos llevó a tener un banco de suelos del año 2020 que consta de 120 terrenos, 250 hectáreas, donde vamos a poder iniciar este año 10.000 viviendas. Esto ha sido una gestión enorme en un ministerio que hace tiempo que no se hacía, o creo que no se había hecho nunca, y principalmente aquí como que estamos resolviendo el problema que todos hemos analizado, que es la disponibilidad de suelo para poder empezar el proyecto. Luego me paso a la planificación urbana. Si bien las medidas que se propusieron en esa agenda, en el documento que mencioné antes, no eran necesariamente estas, pero hoy lo más importante que tenemos es el proyecto de ley de integración social y urbana, que muchas personas están desactualizadas sobre lo que se trata del proyecto, que es un proyecto que estaba en el segundo trámite constitucional, si no me equivoco, en el Senado, y lo que busca principalmente la ley de integración es que se incluya la integración social, la inclusión social en la planificación urbana, es decir, que uno, que se considera un elemento central en la planificación urbana, modificación de la ley, que existan normas en los planes regulares destinadas a promover la integración y la inclusión urbana, y ahí puede ser incentivos normativos, puede ser la obligación de que los planes regulares reserven terrenos reserven con la densidad y las normas urbanísticas correspondientes para proyectos de vivienda social o financiada por el Estado, que los planes intercomunales también se hagan cargo de eso, y los metropolitanos, y que puedan propender a una cierta equidad territorial dentro de las comunas, y normas para integración dentro del plan regular comunal. Y además estamos incorporando estas glosas que les mencionaba yo antes, la glosa 11 y glosa 11, como norma permanente dentro del ministerio, o sea que el ministerio pueda todos los años destinar un porcentaje de su presupuesto, que en el caso de la glosa 11 es el 5% del Fondo Solidario de Vivienda, para seguir comprando terreno, y que el Banco de Suelo no sea una medida que ocurrió el año 2020, sino que todos los años el Ministerio pueda seguir haciendo gestión activa de terrenos. Y luego, otra medida es la habilitación normativa de terrenos. Hoy, el conocido artículo 50, que seguramente todos los que trabajan en el mundo de la vivienda social lo conocen, que es una herramienta que permite que el Ministerio pueda darle norma a terrenos que no la tienen para el desarrollo de proyectos habitacionales. Hoy está muy lento, demora 2 años, tenemos que poder tener un fast track específicamente para estos proyectos, donde el Ministerio participa,
Y la otra herramienta, que lo mencionaba también Tomás, que creemos que es fundamental, es también poder tener más herramientas a través de los planes maestros de regeneración urbana para hacer regeneración urbana. Hoy, entre las demoliciones, las fusiones de terrenos, ¿cómo se llama? Recomponer la trama urbana cuesta muchísimo, y son proyectos, o sea, son programas que son urgentes. Las personas que están viendo ahí están probablemente en condiciones casi tan malas como campamentos, y hoy nos estamos demorando mucho y necesitamos esas herramientas porque también la regeneración urbana genera suelo, como decía Tomás. Acá, las mejores programas habitacionales, puse esta lámina que parece un poco marquetera, pero también un poco para responder a lo que decía Tomás, que el Ministerio sí tiene un pool bastante sofisticado de programas habitacionales. Está el subsidio de arriendo, el subsidio de clase media, el programa Hogar Mejor, que es para paliar el déficit cualitativo, el Fondo Social de Elección de Vivienda, el programa de integración rural, además del programa de integración social y territorial de DC19. O sea, existen distintas herramientas para los distintos problemas que hay. Yo creo que en Latinoamérica el Ministerio en ese sentido es bastante líder en poder ir generando herramientas que se van adecuando. Y aquí, como si uno quiere adquirir una vivienda para construir, para arrendar, para mejorar, existen distintas herramientas. Por supuesto que hay que perfeccionándolas, ir agregando nuevas, pero ya tiene un cierto nivel de complejidad que es bien, que como país deberíamos estar orgullosos de que existe. Y acá, ¿cuáles son las mejoras que hemos hecho en los programas habitacionales? Primero, algo que yo considero que es muy importante, que es lo que hablamos respecto a la dificultad de acceso al crédito. En el subsidio para clase media se hicieron modificaciones que entraron en vigencia en diciembre de este año, del año pasado, perdón, y que progresivamente van a ir permitiendo mayor subsidio en todos los tramos, en unos casos se duplica incluso, y mayor ahorro a las familias. ¿Pero para qué? Para poder llegar al menos al 20% del valor de la vivienda, que es el pie que están requiriendo ahora los bancos. O sea, en subsidio y ahorro nos acercamos al pie, y eso también factibiliza que muchas personas que hoy no están obteniendo un crédito lo puedan hacer. Luego, en el Fondo Social de Vivienda, ya mencioné las glosas presupuestarias para compras de terreno, llamados especiales para microerradicación. Ahí Tomás critica los llamados especiales. Nosotros creemos que es una muy buena herramienta porque nos permite hacer planes especiales para ciudades específicas, regiones específicas, y no hacer siempre como el gran llamado a nivel nacional, sino que nos permite atender de manera particular ciertos problemas. Y un nuevo decreto de pequeños condominios, eso no es novedad, se está trabajando hace tiempo en un programa de pequeños condominios que va a salir del DC49, va a tener su propio decreto, y eso está a punto de salir en estos días del Ministerio. En el programa de integración social, un programa muy exitoso, que es muy atractivo para la industria, se mejoraron los porcentajes de familias vulnerables, que van de ser un 25%, y emergentes de un 15%, por lo tanto estamos llegando a que casi un 40% de las familias que se adscriben a estos proyectos pertenezcan al 40% del RCH idealmente. O sea, esto también habla de una mayor focalización, y que son proyectos o sea, el DC19 funciona, tiene una rapidez de construcción, y lo vamos a ver más adelante, que desde que se creó hace 4 años ha sido una excelente herramienta para respuesta al déficit. Llamados especiales que vamos a poder hacer en áreas centrales, donde vamos a permitir que se vendan unidades de venta libre, es decir, que no todas las unidades dentro de un edificio o de un desarrollo sean con subsidio nacional, sino que otras se puedan vender a personas que de manera libre quieran comprar, y eso va a factibilizar porque van a haber más recursos para desarrollo de proyectos que puedan ser en mejores ubicaciones. Esto en ciertos polígonos y en ciertas ciudades, pero creemos que es una muy buena herramienta para llegar a terrenos donde hoy no estamos llegando, y un sistema para visibilizar la oferta. Hoy día a las personas les cuesta realmente ver qué proyecto hay en su comuna, en su región, un sistema que uno puede ingresar y ver dónde puede aplicar su subsidio. Y además las mejoras al arriendo, que el arriendo sea un programa muy flexible, que aquí quiero, respecto como a los campamentos, los campamentos y las personas que están asignadas o que están arrendando están muy relacionadas, y eso lo ha comentado varias veces el subsecretario del campamento invisible. Y el arriendo ha sido una herramienta que, como una herramienta de emergencia, nos ha permitido que muchas familias no se vayan a ir a un campamento porque quienes han perdido un trabajo, quienes están en situación ahora de emergencia, han podido obtener este subsidio, y evita tomar esa decisión, que es una decisión súper racional. Ante una pérdida de empleo, de falta de recursos,
y este subsidio viene a apoyar eso y a evitar que eso ocurra. Como digo, llamados especiales que se han hecho para clase media y arriendo emergencia, y ahora vamos a iniciar varios proyectos pilotos de oferta de arriendo en terrenos que hemos adquirido nosotros, terrenos históricos, donde el suelo es muy caro, por lo tanto transferirlo como en propiedad a una familia generaría una distorsión muy grande, lo que se hace que el Estado mantenga la propiedad, y lo que estamos haciendo es dar acceso a una vivienda bien ubicada y a personas que eventualmente del arriendo pueden pasar mediante ahorro a otro programa más adelante. Felipe, no sé cómo voy con tiempo, perdona, para no alargarme tanto. Tienes un poquito, pero vayamos cerrando. Ya. Y aquí no puedo dejar de mencionar que efectivamente el aumento de las tomas de campamentos, que nosotros también tenemos otra cifra que el techo, pero eso coinciden finalmente en que han aumentado exponencialmente posterior al 18 de octubre, eso no lo podemos negar, también de la crisis del coronavirus. ¿Y qué estamos haciendo? Énfasis, como decía, en gestión de suelo, comprar terrenos para desarrollar proyectos, un plan de habitabilidad primaria que lo hemos determinado 100+100, que es aumentar los cierres, por un lado, de 65 a 100 campamentos anualmente, pero además disponer recursos para hacer acciones en los campamentos que permitan alcanzar en un corto plazo, entregar condiciones de habitabilidad mínimas que hoy no existen en los campamentos. Y eso también serían 100 otros campamentos, que es disponer de iluminación, de retiro de basura, soluciones de agua y de retiro de desechos sanitarios. Y lo que algo parece muy básico, pero que es lógico, es que estamos poniendo más plata también para hacer más viviendas para campamentos. Y eso pareciera ser que es algo como que es obvio, pero es la única forma que tenemos de poder ir avanzando, es tener más recursos para más unidades. Con todo esto, y aquí creo que es importante, como aquí estoy cerrando con todo esto, la capacidad de producción de hábitat del Ministerio el año pasado fue de 54.000 viviendas de todos los programas que generan vivienda nueva, estoy hablando, y esperamos que para este año sea de 71.000, pero si vemos, históricamente el Ministerio tiene más capacidad de construcción de vivienda, y lo vimos para el terremoto del 27 de febrero, para las crisis económicas, cuando el Ministerio ha sido usado muy bien como una herramienta de reactivación económica, y en total entre construcción, adquisición, arriendo y leasing, nosotros somos capaces, creemos, de llegar como un umbral de unas 80.000 soluciones habitacionales, que permitirían ir más rápido a resolver el déficit. Y ahora lo que nosotros estamos, o lo que está en nuestra autoridad discutiendo, es poder llegar a un acuerdo con quienes toman estas decisiones, DIPRES, Hacienda y principalmente el Congreso, de cuál es ese mínimo, cuál es la capacidad que tiene el Ministerio de poder gestionar, cuál es la capacidad que tiene la industria de poder dar respuesta, para cortar o para hacer para en menos tiempo llegar a reducir el déficit. Y esa es una pregunta que la dejamos lanzada, porque no depende solamente del Ministerio. Nosotros, ustedes saben, Iván decía, no está en la agenda, para nosotros esta es la única agenda, en la urgencia habitacional, pero sí es necesario que transversalmente se llegue a un acuerdo que le permita al Ministerio poder acelerar y entregar más soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos. Creo que han sido presentaciones increíbles y muy buenas. Tenemos todavía 40 minutitos, 35 minutitos para poder discutir. Así que quería conversar sobre las reglas de la discusión. Vamos a hacer lo siguiente. Hemos tenido muchas preguntas del público y tenemos una audiencia bastante amplia. La idea es que yo voy a tomar las preguntas que tenemos y le voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes, que está orientada más bien a su presentación. Esperamos que puedan contestar de manera corta, concisa y directa al grano, y luego que los otros dos panelistas puedan reaccionar un poco a la respuesta que da la persona a quien se le pregunta, de forma que esto pueda ser una conversación que comience un poco más estructurada y que luego desemboque de forma desestructurada. Escuchamos tres cosas principalmente, y tres cosas que son claves para enfrentar este desafío, ¿no? Escuchamos de Jorge el paquete robusto y complejo y que se está entregando desde el sector público. Escuchamos de Tomás la necesidad de dar respuestas diferenciales, de complejizar o de
o de adaptar los instrumentos para poder dar respuestas diferenciales más adecuadas a las necesidades de la demanda. Y de Iván escuchamos estrategias o un plan muy ambicioso para dar una solución rápida y acelerada, ¿no? Un poco en esa lógica, la primera pregunta me gustaría hacerla para Iván y luego invitar a Jorge y a Tomás que puedan de alguna manera responder a esta pregunta o reaccionar complementando lo que Iván nos pueda comentar. Iván, creo que tu plan o lo que planteaste es muy inteligente, recoge o junta muchos elementos que están dando vuelta para poder poner el diente en lo que es clave, que es cómo aceleramos la velocidad de la respuesta. ¿Cuál es el mínimo tiempo que podemos tomar para poder dar solución al déficit? Entendiendo que el déficit tiene un costo que va más allá que solo la vivienda, ¿no? Es un costo social, un costo generacional. En ese sentido, y entendiendo o asumiendo que esto fuese una buena idea, me gustaría escuchar de ti, y asumo que lo has hecho, ¿qué riesgos ves en actuar de esta forma acelerada? ¿Existen riesgos en su implementación? ¿Existen riesgos en los atributos del suelo? ¿Existen riesgos en getificación? ¿Existen riesgos en el rol de los actores? Y como sé que de alguna forma pensar un plan ambicioso siempre pretende pensar los riesgos, ¿qué medidas de mitigación te has imaginado para los riesgos que tú prevés en el plan que propones? Ya. Voy a contestar primero tu pregunta y luego voy a tomar dos preguntas que vi que eran muy relevantes muy brevemente. Creo que los riesgos de avanzar rápido son siempre que las viviendas lleguen primero que los servicios y que los servicios lleguen después y se produzca una dependencia funcional de los territorios y una mayor segregación. Eso es lo que pasó en Santiago cuando avanzamos rápido. Por lo mismo propongo que podamos densificar sectores que tienen cobertura de metro, que podamos usar los terrenos fiscales que el Estado tiene, y también que podamos entregar loteos urbanizados, ¿cierto?, cerca de áreas consolidadas. Y tú ves lo que ocurrió con los campamentos. ¿Dónde se pusieron los campamentos? Los campamentos se pusieron al lado de las zonas urbanas. Y tenemos 19.000 familias viviendo ahí. Entonces, creo que esos riesgos se pueden mitigar, ¿ya? Si es que nosotros avanzamos en paralelo con los servicios, cosa que ya la tenemos internalizada, y que construimos cerca donde ya hay servicios y atributos. Pero hay que tomar dos preguntas al público, Felipe, brevemente. Primero, muchos me han preguntado por la vivienda en arriendo, que se usa internacionalmente, etcétera. Yo creo que el gran atributo que tiene la política pública chilena es transformar al país en un país de propietarios, sobre todo en segmentos vulnerables. Por lo tanto, yo estoy en contra de todas las medidas de arriendo porque impiden alcanzar ese objetivo, pero además de eso, son capturadas políticamente, tienen difícil rotación. Una persona que se instala en una buena vivienda, Jorge, bien localizada de arriendo, no la puede sacar más. Es muy difícil rotarlas. Por tanto, se capturan políticamente y tienen mala rotación, tienen mala vejez, es una mala idea. Segundo, Marcial Echenique, por el cual tengo el mayor respeto, trabajé con él, y que preguntó algo que es muy central. Y creo, Marcial, lo que tú preguntas apunta a tu idea que siempre has elaborado. Yo creo que los campamentos lo que mostraron es que la gente quiere vivir en casas, con autoconstrucción incluso, sin agua potable, sin alcantarillado, en vez de vivir hacinados, en departamentos de 30 a 20 metros cuadrados. Por lo tanto, tenemos que implementar planes en la vivienda para entregar suelo urbanizado, como se hizo con el 9x18, en terrenos próximos al área urbana. Creo que eso es fundamental y creo que eso, si no lo hacemos, va a ocurrir igual con la explosión de campamentos. Eso. Gracias. Jorge, Tomás, ¿reacciones? A ver, en general, yo creo que lo más atractivo de la propuesta que plantea Iván es un poco también lo toqué un poco a la pasada, pero es el tema de la velocidad y la urgencia, es entender que estamos ante una crisis. O sea, hoy día tenemos otro terremoto que necesitamos resolver, y más grande que el terremoto. O sea, el terremoto fueron 220.000 damnificados viviendas que hubo que construir o reparar. Hoy día tenemos, no sé, 400.000, o sea, según el MIMBUS, 700.000 según la Cámara. El número da lo mismo, es enorme. Necesitamos actuar rápido. En ese sentido, evidentemente hay que tomar decisiones políticas y también hay que tomar decisiones más de largo plazo. O sea, tenemos que avanzar en soluciones quizás desde el punto de vista de la industria, industrializadas, por ejemplo. Hoy día tenemos que avanzar en esa línea, que también es algo que no está del todo desarrollado, que es más bien incipiente. Y eso también supone adaptar, por ejemplo, los programas para que los temas de los pagos permitan
funcionar con estos métodos de construcción diferentes. O sea, necesitamos realmente tener un pool de soluciones que sea mucho más rico. Y en ese sentido, como dice Iván, o sea, que esas familias que por tener una solución propia están dispuestas a que les den un sitio urbanizado. Naturalmente, ya tenemos aprendizaje. O sea, Chile ya pasó por la etapa de la construcción masiva de viviendas sin servicios, sin equipamiento, que ya sabemos los efectos que produjo. Eso ya, ese aprendizaje yo asumo que todos lo tenemos, indistintamente de lo que opinemos, si estamos en el sector público, privado, academia, sociedad civil. Eso es un aprendizaje transversal a nuestro país, a nuestro sector y a la industria en general. En ese sentido, yo creo que la solución que hagamos va a tener eso en consideración. O sea, yo no le tengo temor a que se nos vaya a olvidar o se nos vaya a pasar algo como eso. Y quizás la solución es tan urgente que tenemos que buscar temas. O sea, el tema como decía Iván, de los sitios urbanizados, que nosotros lo veíamos como alguna etapa superada, quizás para algunos grupos, no para todos, es una solución. Quizás para el tema, ahí de hecho había una pregunta por el tema de habitabilidad rural. Es un tema que ha sido súper poco desarrollado y tenemos mucha gente. O sea, aún, si bien Chile es un país eminentemente urbano, todos hablamos del 90% de la población urbana, etcétera, hay un porcentaje de población rural que es muy importante y que tiene un déficit habitacional, tiene menores ingresos, o sea, tiene dificultades que son mayores y que requieren una atención particular y que también tenemos que hacernos cargo. En ese sentido, yo creo que, como te decía al principio, en la presentación, es tan grande la magnitud del problema que hoy día personal, o sea, esto es una opinión, pero casi que no hay soluciones malas. O sea, hoy día lo que tú puedas hacer por solucionar el déficit de vivienda debe hacerse, tenemos que probarlo, tenemos que avanzar, tenemos que hacer, los pilotos o sea, tenemos que hacer pilotos en el sentido de probar y mejorando, pero no por eso podemos dejar de hacer cosas mientras tanto. O sea, creo que lo más importante es el sentido de urgencia y crisis que estamos viviendo de alguna forma. Genial. ¿Jorge? Yo, Felipe, creo que, bueno, se repite un poco. Yo creo que el riesgo es que nosotros el Ministerio ya ha pasado en otras épocas por construcciones masivas de soluciones habitacionales, con lo que mostraba Iván ahí, el descenso dramático que hubo en los años 90 del déficit, pero eso también tuvo un costo social a largo plazo que también es muy alto. O sea, nosotros ahora, una de nuestras principales preocupaciones es resguardar que lo que hagamos ahora hacia adelante y esta propuesta que estamos haciendo de poder subir este umbral es siempre con un cierto estándar de calidad que ya no podemos volver atrás. Y eso creo que es súper importante también mencionarlo, que salvo casos muy contados, ya el tema de la calidad de la vivienda o de los tamaños de la vivienda social ya no es una discusión en Chile. Tiene otros problemas, el acceso, la cantidad de soluciones tal vez, pero creo que eso no es algo que nosotros como ministerio, como país, no deberíamos estar dispuestos a retroceder en la calidad de las soluciones que se le entregan a las familias. Y cuando tú masificas mucho, cuando en cierta forma relajas ciertas exigencias, es un poco inevitable que eso ocurra. Y eso, hoy nosotros, yo lo mencionaba, tenemos programas de regeneración urbana en 20 territorios dentro de Chile. El más famoso, el más conocido es Bajo Temena, pero la Vicuña Maquena en Rancagua, la América en Talca, etcétera, etcétera. Y eso finalmente es doblemente costoso para el Estado. O sea, tienes que construir las viviendas y después, 20 años después, tienes que demolerlas o repararlas o meterle mucha plata para que puedan tener un estándar mínimo. Entonces, ahí yo creo que ese es como el riesgo, pero vuelvo a insistir, y como lo decía también Tomás, si lo tomáramos como que este fuese un terremoto, con las condiciones, con los programas que actualmente, con las condiciones o las reglas del juego que tenemos establecidas, nosotros sí tenemos capacidad de aumentar la producción de hábitats, de unidades, sin tener que comprometer nada. Lo que sí es que necesitamos este acuerdo y los recursos para hacerlo, sin tener que arrepentirse 10 años después de lo que hicimos ahora con la urgencia que tenemos, que no es contingencia, probablemente se va a prolongar por muchos años. Gracias. De escucharlo a ustedes surge como muchas veces la palabra crisis, terremoto, y parece que estamos frente a una crisis, ¿no? Y lo peor que puede pasar en una crisis es no aprovechar la crisis, el momentum, el consenso que genera una crisis para generar fuertes respuestas y se abren muchas oportunidades en momentos de crisis. En ese sentido, Jorge, surge una pregunta importante y es, nos mostraste una serie de esfuerzos, muchos, diferenciales, coordinados, que el Ministerio está llevando adelante en un paquete bastante fuerte para reducir este déficit y para enfrentar esta crisis. Pero la crisis sigue creciendo, ¿no? Y en ese sentido pareciera ser que no es solo un problema del sector privado y que hay más actores que tienen que subirse, pero
y son actores que tienen voluntad de entrar. El sector de la construcción, tenemos aquí a la Cámara, Iván lo mostró claramente también. El desafío probablemente es crear esas plataformas de colaboración, crear los instrumentos y los mecanismos para poder trabajar mano a mano con el sector privado. En ese sentido, mi pregunta para ti es, ¿qué mecanismos o acciones adicionales crees que no solo el Estado, sino que el sector privado, la sociedad civil, una colaboración, pueden generar para apalancar una solución que sea aún más robusta que la que se está llevando adelante? Yo ahí, Felipe, creo que ahí radica como un poco una de las urgencias que tenemos de poder aprobar la ley de integración social, que es que no necesariamente todas las unidades o que todos los proyectos donde hay vivienda subsidiada o vivienda asequible, incluso ni siquiera con el Estado, tengan que pasar por el MIMBO, tengan que ser financiados por el MIMBO, el que puedan existir incentivos normativos en los planes reguladores o que las municipalidades puedan ello a través de la planificación urbana, que al final es como lo que nos marca qué es lo que se puede o no se puede hacer en un terreno, que también tener estos otros actores que se involucren en el problema, que no sea solamente el ministerio. Y ahí otros países tienen leyes de cuotas, tienen porcentajes mínimos. Yo creo que todavía falta eso en nuestro país, porque el shock o hacerlo de un día para otro creo que podría generar más problemas, pero sí en partir ya con los beneficios normativos, que hay planes reguladores que ya lo incorporan. La Municipalidad de San Joaquín en su última modificación incorpora esto, y creo que por ahí es fundamental que trabajemos de la mano con los municipios para que también el sector privado sea otro proveedor y que no proveedor en el sentido de generar unidades y que no todo tenga que salir del programa habitacional del MIMBU, que está también sometido a ahora, por ejemplo, la crisis del coronavirus. Los recursos están principalmente puestos en la salud, en otros lados, que no fluctúe tanto de lo que nosotros disponemos de recursos, sino que también pueda haber más participación desde el financiamiento y de la iniciativa del sector privado. Súper. Iván, Tomás, ¿tiene alguna reacción? Ahí yo creo que, bueno, concuerdo con Jorge que evidentemente es natural que también tiene que haber aportes, y los hay, de hecho, desde el sector privado. El tema de los incentivos es un buen mecanismo, el sentido normativo. O sea, por ahora en los planes regulares hay pocos planes que tienen todavía incorporados. Se generó el DS56, por ejemplo, que son las zonas de integración también, que eso a nivel central, pero que tiene muchos problemas de aplicación porque te pone límites de densidades que son ridículos pensando en las cercanías del metro, pensando en el metro o el sector de transporte público. Entonces, en la práctica inviabiliza muchos proyectos, o permite que se localicen donde tú no quieres que se localicen. Pero también creo que, desde el punto de vista de la política, hay algo que es que hay un rol que el Estado no puede abandonar, y que es un poco de supervigilar cómo se desarrolla todo el proceso de planificación, por ejemplo. La planificación es un ejercicio que, si bien tiene participación de los distintos actores de la sociedad, es un ejercicio que parte por una iniciativa pública. Y, por ejemplo, el mismo caso de San Joaquín, que mencionaba Jorge, la Municipalidad de San Joaquín, con su última modificación del plan regulador, si bien puso incentivos normativos, el 85% del suelo comunal, una comuna que está al lado del centro de Santiago, con metro por 3 de sus bordes, lo puso con viviendas de 2 pisos. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el sentido de tener una comuna con tan buena localización, con tan buena cercanía, equipamiento, acceso, etcétera, y el 85% se puso en casa de 2 pisos? Naturalmente uno entiende que hay que protegerse de determinados barrios, que hay que proteger determinados modos de vida, etcétera. Pero hay que preguntarse si no hay un rol también del Estado de supervigilar que el proceso de planificación tenga cierto equilibrio respecto del déficit. O sea, si yo como comuna tengo un déficit acumulado de X cantidad de viviendas, al menos tengo que, en mi plan regulador o mi instrumento de planificación, el que sea, tiene que dar cabida a poder superar ese déficit. Y no puede ser, en el fondo, que quede todo regulado o todo puesto en barrios, en casas de 2 pisos, por ejemplo, que está bien. Entendemos que hay un llamado o hay una voluntad o una presión de parte de la comunidad, pero también hay un rol del Estado, representado en los municipios, representado en la Seremi, que revisa, etcétera, que de asegurar que hay un cierto equilibrio en el desarrollo, sobre todo en áreas metropolitanas. Tomás, para responderte al tiro eso también es una de las cosas que recoge la ley de integración, que las municipalidades tengan que hacer un levantamiento o que su planificación urbana sea de acuerdo a las necesidades reales que hay en su territorio. No hace sentido que hoy muchas comunas, las personas no se pueden quedar en su comuna porque no hay suelo, porque los suelos que hay la norma no lo permite, tengan que irse a la comuna al lado. Y eso pasa no solamente en la metropolitana, sino que también en ciudades conurbaciones donde la ciudad principal está toda la gente
las personas de mayor ingreso, y se está siempre enviando a la periferia y a las comunas periféricas la demanda de esa comuna porque no hay suelo habilitado para hacerlo. Eso también está recogido, que no solamente tiene que ser un tema de gestión, sino que también tiene que estar incorporado en la planificación urbana. Bueno, hablamos hasta ahora de la velocidad, del desafío de la velocidad, del desafío del tamaño de la respuesta y los actores de la respuesta, pero falta el instrumento. Ahí hay una pregunta para ti, Tomás, y para los temas que tú levantabas, y es que para aumentar la eficacia de la política pública, no solo hay que mirar el déficit cuantitativo, sino que el cualitativo de alguna forma, ¿no? O sea, la región tiene un 96% de déficit cualitativo, o sea, invierte un 96% en suplir el déficit cuantitativo y solamente el 6% en déficit cualitativo, siendo que el stock de déficit cualitativo es extremadamente alto. En ese sentido, tu presentación de alguna forma trae la pregunta a soluciones diferenciales para aumentar la eficacia de los esfuerzos. Y me gustaría quizás escuchar un poquitito más de tu parte un poco ¿cuáles son, desde tu visión, las principales barreras de implementación para llevar una política habitacional más flexible, para flexibilizar los instrumentos que tenemos, para hacerlos más eficaces y entregar productos que no solo entregar más productos, sino que entregar productos que sean más adecuados? Muchas gracias, Felipe, por la pregunta. Yo creo que un aspecto importante es un poco lo que comentaba en la presentación también, a partir de ahí, en el sentido que entender que los hogares vulnerables con déficit no son todos iguales, hay una diversidad enorme, y que también, por tanto, esta cosa de que la misma solución les va a quedar bien a todos, no es razonable pensar, y poco, además, desde el punto de vista del gasto, o sea, sobre todo Jorge dice que el ministerio está estresado por un gasto enorme, por ejemplo, o sea, una inversión enorme en vivienda, es importante decir, bueno, ¿cómo lo hacemos más eficiente? Y ahí, por ejemplo, uno ve, claro, está el DS49 que tiene estos cuadros normativos, los requerimientos técnicos, etcétera, y uno dice, bueno, si vamos a entregarle una vivienda a un hogar joven, un hogar vulnerable, joven, unipersonal, ¿es necesario entregarle una vivienda de 2 dormitorios, áreas comunes, 52 metros mínimos, etcétera? Quizás esa persona joven lo que necesita es estar cerca de, por ejemplo, del área de estudio, de trabajo, oportunidades, etcétera. Y en ese sentido, ahí cobra mucha relevancia el arriendo. En ese sentido, ahí un poco nosotros como Cámara hemos sido bien defensores de avanzar en una política de arriendo, un poco, y no quiere decir que no hagamos en vivienda en propiedad, sino que tenemos espacio para hacer ambos. Yo creo que eso es importante. No es uno u otro, sino en este momento como decía antes, está el tamaño del problema que tenemos, que son ambos. En ambos caminos en paralelo hay, por así decirlo, déficit, hay demanda de vivienda para ambos problemas, y también porque responden a distintos usuarios. Probablemente a una persona joven que lo que quiere necesita es moverse. De hecho, hay unas preguntas que hablan de movilidad habitacional. Si a ti te dan un día, una de las condiciones que tienes hoy día es que si te dan una vivienda en propiedad, tú tienes que vivir en esa vivienda, no la puedes enajenar por 5 años y una cantidad de condiciones. Quizás una persona joven, lo que se encuentra una pega en Antofagasta en la minería, escucha, lo que va a querer es irse, entonces quizás con el arriendo, que es mucho más dúctil, se puede ir y aplicar su arriendo en otra parte. O sea, hay que buscar una forma que el subsidio se adapte mejor a los modos de vida, a los ciclos, etc. Y en ese sentido, por eso te hablaba de enriquecerlo, por ejemplo, respecto al arriendo. También respecto a los tamaños y las exigencias. Como te digo, para hogares unipersonales, quizás 50 metros le sobran, que no te quiero decir que a todos, quizás algunos lo van a necesitar, pero quizás algunos va a decir, sé que prefiero pagar que en mi proyecto se pague más por suelo y estar más cerca de mi trabajo y tener menos metros, o sea, hacer ese trade-off entre uno y otro, que tener una superficie mayor pero estar lejos. Entonces ahí hay que ecualizar ambas situaciones. No podemos suponer que todo les va a servir lo mismo. Y eso yo creo que es bien importante. Cuando comentabas tú en el tema cualitativo, y ahí sí es importante mencionar, quizás no quedó del todo dicho, porque como estábamos hablando del acceso propiamente tal, el cualitativo pasó un poco más escondido, más colado en la presentación. Pero de hecho, con los datos de la última CACEN, el único, en el caso chileno al menos, el único tipo de déficit que bajó fue el cualitativo. De hecho, Chile disminuyó su déficit cualitativo en la medición de la última CACEN, y fue porque si uno mira las cifras de cómo la cantidad de subsidios que se entregaron, la mayor cantidad, el crecimiento fue enorme en el DS255, en el 27 hoy día, en el periodo anterior, y eso llevó a bajar el déficit. Sin embargo, eso fue a costa, naturalmente, de entregar menos soluciones en propiedad y en vivienda definitiva. Entonces ahí también hay que hacer ese trade-off. ¿Hasta qué punto decimos que nuestra crisis está dada por a gente el tema de allegamiento, hacinamiento, o qué porcentaje también es del nuestro problema tiene que ver más bien con cualitativo, condiciones de vida, para fondo ecualizar bien la inversión y asegurar que responda bien a la necesidad de la población. Gracias, Tomás. Iván. Quería hacer 2 puntos. Primero,
yo creo que no hay que tener ninguna expectativa respecto a la ley de integración urbana, porque no la va a aprobar el Congreso, ni en este periodo, ni en el próximo, porque el Congreso no va a aprobar nada porque está pensando en otra cosa. Ningún proyecto que tenga disenso, como ocurre con este caso, mucho disenso, va a pasar. Por lo tanto, no podemos apostar a eso. Eso es lo primero. Segundo, el Estado tiene herramientas para poder moverse con integración social. El artículo 50 de la ley lo puede ampliar y con eso evitar los vetos que generan algunos municipios para que se construyan viviendas sociales, como el caso de San Joaquín. Tercero, usemos toda la tierra que tiene el Estado, pues. ¿Cómo va a ser posible que en los amnistías del Ministerio de Bienes Nacionales tenga 92.000 metros cuadrados votados, mientras hay 4.000 familias sin casa, que cuando piden ese terreno dice que no, es muy caro para ellos? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a vender? ¿Va a hacer viviendas sociales de arriendo en ese terreno? ¿Cómo las va a regular después? Las Condes, terrenos de la Corfo votado, terrenos del Servio votado, Viña, terrenos del Servio votado. O sea, yo creo que hay que cortar, hay que ponerse serio con este tema. No es aceptable que la empresa ferrocarril del Estado opere como inmobiliaria, que el Ejército de Chile opere como inmobiliaria, que la Fuerza Aérea opere como inmobiliaria. ¿Qué es lo que están haciendo hoy día? Venden sus terrenos y la plata llega directamente a la arca, cuando ellos tienen recursos para financiarse de la defensa. Ellos no son inmobiliarios, pero operan así. Y eso no es aceptable. Toda la tierra fiscal tiene que estar dispuesta para las personas. Y respecto al arriendo, yo estoy de acuerdo con el subsidio de arriendo para casos puntuales, bajar el hacinamiento, pero no con la vivienda de arriendo, que es la que propone el alcalde Jadwe, que al parecer el alcalde Jadwe convenció al Ministerio de la Vivienda, convenció a la Cámara de la Construcción de que es bueno tener vivienda nueva en arriendo. El alcalde Jadwe en realidad tiene un aliado en esto, que son las empresas que hacen multifamily, que lo único que quieren es que construir miles y miles de viviendas de arriendo, pero las personas necesitan tener la vivienda en propiedad, porque esa transición que dice Tomás es corta la arriendo. Entonces, si tú no logras tener un sistema que permita rotación en esas viviendas, va a pasar lo mismo que en Nueva York, que en Berlín, que las capturas políticamente. Entonces, volvamos a ser un país de propietarios, transformemos a los hogares en propietarios, porque eso es lo único que aumenta el patrimonio de las familias para salir de la crisis. Y creo que eso no lo podemos perder de vista con estos inventos, como el del alcalde Jadwe y otros, digamos, que quieren hacer grandes proyectos públicos y que el Estado se ponga a arrendar como si fuera una inmobiliaria popular. Creo que eso no funciona. Funciona ni siquiera en Nueva York, que tiene una larga tradición con eso, se logra rotación. Gracias, Iván. Jorge. Yo mencionar, bueno, la ley de integración, nosotros estamos semanalmente, el subsecretario y el ministro, yendo a la Comisión de Vivienda y estamos muy esperanzados en que lo vamos a poder sacar adelante. Iván es más pesimista, pero en eso estamos abocados en este último tiempo. Estuvimos prácticamente un año revisando las indicaciones y trabajando para poder llegar con un documento que genere consenso, que Iván dice que hay mucho disenso, nosotros creemos que con lo que hemos logrado llegar genera bastante consenso, al menos al nivel de la Comisión de Vivienda, y estamos súper esperanzados en eso, y ojalá que todos los que participan de la discusión pública pudiesen apoyar el proyecto, como lo han hecho distintas personas en los medios de comunicación en el último tiempo. Pero independiente de eso, quería como volver a referirme como al déficit cualitativo, que lo pasé muy rápido yo, como estamos hablando de acceso a la vivienda, pero es cierto lo que dice Tomás, pero también no hay que olvidar que los programas para el cualitativo también existen dentro del DC55 y del DC27 existe la ampliación que permite reducir el hacinamiento y existen, o sea, hay un programa muy complejo que no solamente es la pintura de la fachada, por así decirlo. Y efectivamente nosotros tuvimos un programa histórico el año 2020, que fueron, si no me equivoco, fueron como 140.000 unidades y este año va a ser aún más alto, van a ser 145.000. También porque el déficit no solamente está compuesto por personas, como lo decía, sin nadie ya llega, sino que también viviendas que están en malas condiciones, y este programa permite recuperar también viviendas que muchas veces fueron históricas del Ministerio de Vivienda, entregadas en otras décadas, y se les devuelve una condición de habitabilidad o de dignidad que también resuelve problemas importantes de déficit. O sea, no
no es un programa tan superficial como pareciera. Ahora, el problema que tenemos es que es un programa que efectivamente se mete dentro de la vivienda para poder trabajar. Y hoy en un contexto de pandemia hay muchas personas que no quieren que nadie entre a su casa con justa razón, o que existen cuarentenas donde por lo tanto se forma algo muy difícil de operativizar, pero independiente de eso, los subsidios o los programas, el Hogar Mejor o el PPPF, son programas que son fundamentales también en la disminución del déficit. Gracias, Jorge. Tenemos tiempo para una pregunta de respuestas cortitas y quería aprovechar de poner como un tema sobre la mesa que creo que es interesante. Escuchándolos a ustedes, se me viene a la cabeza lo siguiente. Chile hoy día, lo que estamos viviendo, el tema del déficit, es un problema que tiene como tres partes, ¿no? En Chile hay familias que viven correctamente en viviendas que son dignas y que adecuadas, y luego hay familias que viven hacinadas en la ciudad formal o en campamentos, ¿verdad? Y lo que estamos experimentando es que cada vez más hay más familias que viven esa segunda condición. Eso se debe como a tres cosas. Hay un mayor flujo de la ciudad formal al hacinamiento de la ciudad precaria. Hay una dificultad del Estado para reducir ese stock de familias que están viviendo en esa situación, y luego, una vez que se reduce ese stock, quizás hay problemas para cortar los círculos intrageneracionales de la pobreza que hacen que las familias formalizadas o bien que reciben una solución habitacional no vuelvan ellos o su descendencia a esta ciudad precaria, ¿no? A mí me parece, aquí somos arquitectos conversando, que si bien eso es un problema que toca fuertemente a la vivienda, toca también a otros sectores. Toca al sector del empleo, toca al sector de la educación, toca a los programas públicos del Ministerio de Desarrollo Social, y un pensamiento sectorializado de silos en el que la política es 100% habitacional y que la mano se le carga a quien es responsable de entregar la vivienda. Quizás no entrega una solución integral, entrega una solución muy específica para un problema que es muchísimo más integral. Entonces, mi pregunta para los tres, para quien le quiera tomar, y con esto terminamos, sería, ¿cómo se imaginan que podríamos complementar todas las cosas que hemos discutido y que hemos visto con políticas que tiendan a lo multisectorial y que de alguna forma abran espacio a que vivienda trabaje más de cerca con empleo, a que se trabaje más de cerca con desarrollo social, a que el Estado pueda dar una respuesta multisectorial a un problema que es multisectorial, donde las organizaciones de la sociedad civil, donde el sector privado también tienen un potencial y un caudal para responder, que es muy robusto y que es muy fuerte, y hay espacio, yo creo que para entregar, aumentar en gran medida no solo la eficiencia, sino la eficacia de la respuesta. ¿Partimos con cualquier orden? Sí, es una pregunta abierta. Ya, hay dos maneras de hacerlo. Uno es generar un gobernador con atribuciones, son 10 años. Otro es fundir ministerio y 5 años, 6 años. O sea, ninguna de las reformas intersectoriales que hemos discutido hace 30 años se van a implementar con el sentido de urgencia que tenemos que trabajar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ir por un camino paralelo. ¿Cuál es ese camino? En los proyectos que tú construyes tienes que ceder hoy día un 5% para equipamiento, pero dejas el terreno. Muchas veces el terreno queda abandonado y el municipio a veces lo vende por años. Lo que tú puedes hacer hoy día, de una manera muy fácil, es que cuando construyas el proyecto, además construyas el edificio del equipamiento, no se lo entregues al municipio, y haga un convenio para que lleve jardines infantiles, para que lleve servicios, y con eso tú logras aumentar la oferta de servicios que tiene el sector. Esos son convenios más simples que puede hacer con el Ministerio de Educación, con la JUNGI en particular, o con el FOSI para los sectores más vulnerables. Ese es un camino. Y el segundo camino es que efectivamente podamos hacer proyectos en barrios que ya estén consolidados, Felipe. Porque acá el problema que hemos tenido, cuando avanzamos rápido, por eso tu pregunta fue muy buena, muy buena, el costo de avanzar rápido fue vivienda, después servicios. Lo único que llegaba a tiempo fueron las micro amarillas hasta que el Transantiago las reventó, cuando cambió todo dejó la embarrada. Pero lo único que llegaba eran las micro, pero después llegaban los colegios, las escuelas, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día es construir en sectores que estén más consolidados con los sitios fiscales o con las cuotas de vivienda social que se hablaba acá. Y, como te decía, en los loteos, el 5% de equipamiento puede aumentarlo a 7 o a 10 y construir, que la constructora construya los edificios y haga convenios para que se puedan implementar a corto plazo. De esa manera podemos poder tener resultados en 4 años y luego cuando el gobernador tenga todas sus atribuciones y sea el SAR, que hemos esperado hace 30,
ahí lo puede hacer ya con potestad administrativa. Gracias, Iván. Felipe, yo concuerdo con el análisis que haces tú, que es muy difícil llegar con lo mismo que dice Iván, llegan las viviendas, pero no llegan los equipamientos. Nosotros ahora las experiencias que tenemos, estamos trabajando en los programas urbanos habitacionales o PUH, y ahí estamos incorporando la multisectorialidad, como se le llama, que en el fondo vamos dejando reservas de terrenos para que, precisamente lo que decían, para que llegue la Junji con sus jardines infantiles, para que se pueda poner un CEFAM, para que pueda haber equipamiento a nivel barrial, si ni siquiera se necesita una inversión de proyectos de gran escala, pero lo que yo siento, y esto es una crítica personal, que se nos queda un poco afuera, es que también pueda llegar el sector privado, que pueda llegar un supermercado, no tengo idea, el gimnasio, o sea, que no sean solo ciudades donde el único que construye es el Estado, o sea, hace vivienda, o sea, hace equipamiento de servicios básicos. Y en eso el rol de los planes maestros es fundamental porque nos permite ir dejando estas reservas de terreno. Ahora, lo que cuesta mucho es llegar a esos acuerdos de que sea prioridad para el resto de los ministerios, de que esté dentro de sus carteras plurianuales el ir a donde nosotros estamos construyendo. Y ahí una iniciativa que es muy importante que se está empujando ahora desde el ministro es este plan de Ciudades 2050, que precisamente eso es lo que busca, que se pueda generar un pacto, por así decirlo, entre las distintas instituciones, y que este tema no sea solo el problema del Ministerio de Vivienda, sino que también sea el problema del Ministerio de Educación, el problema del Ministerio de Desarrollo Social, el problema del Ministerio de Transporte, y que todos puedan hacer converger las inversiones que tienen programadas en el corto plazo en estos sectores que son los más deficitarios. Y para campamentos, nosotros ahora también con este trabajo del 100+100 estamos trabajando muy coordinadamente con otros ministerios, pero hay cosas que efectivamente se escapan, y por ejemplo el tema de la seguridad pública es muy difícil dentro de los campamentos, y ahí el Ministerio de Vivienda tiene poco que hacer, o sea, eso que yo creo que es en algo en lo que estamos nosotros al debe, o sea, como Estado. Nuestro equipo van a desarrollar proyectos habitacionales, a hacer catastro, a levantar las condiciones de las familias, pero es muy difícil que nosotros podamos intervenir más allá de lo que estamos haciendo ahora, de poner iluminación, de cierta forma ordenar lo que está construido. Es muy difícil que nosotros podamos tomar acciones ahí si no contamos con el apoyo de otros ministerios. Entonces, creo que es algo que sí, que efectivamente estamos al debe como Estado, como tú lo mencionaste. Gracias, Jorge. Bueno, ahí un poco complementando lo anterior y respondiendo y tomando lo que tú comentabas, en perspectiva, pensar que o considerar que la vivienda o la entrega de vivienda no es materia solamente del Ministerio de Vivienda, que en esta lógica tan sectorialista, sino es una parte de una política social que es mucho más amplia. Yo creo que eso es algo que es bien central de entender y que debe estar, de alguna forma, debiera traspasar o permear el Estado en su totalidad. O sea, que esta cuestión no es un problema solo del Ministerio de Vivienda, cuánta plata dan al año, cuántos subsidios son capaces de entregar, sino que realmente es cómo abordamos los problemas de base de la vulnerabilidad o el déficit que hay detrás. O sea, de hecho, cuando uno habla del tema campamento, el tema campamento no se soluciona con vivienda. El tema campamento, eso es un problema de pobreza, un problema de seguridad, es un problema de educación, de capacitación, de oportunidades, de una multiplicidad de variables y factores. Y por eso también es tan difícil abordarlo en muchos casos, por ejemplo. En ese sentido, lo que plantea Iván, yo creo que un camino más rápido, que claro, esperar que el gobernador regional se instale, que tenga las potestades, que se le den los traspasos de los municipios, de los ministerios, que eso puede ser, o sea, pajaritos nuevos, básicamente, es, por ejemplo, avanzar en la regeneración. Yo creo que la regeneración hay una tremenda oportunidad. Nuestras ciudades tienen tremendas áreas urbanas que están subutilizadas en su potencial, que tienen ya los equipamientos puestos o que les falta muy poco. De repente hay sectores de la ciudad que están muy bien localizados, pero lo que les falta, por ejemplo, es un jardín infantil o una plaza para poder que las familias se radiquen ahí. Y también en ese sentido es importante que el Estado dé señales claras. Yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy día, por ejemplo, para reconvertir territorios al interior de la ciudad, que la iniciativa, o sea, yo creo que el sector privado está disponible para ir e invertir en esos sectores. El problema es que de repente falta, como te menciono, no sé, una inversión, no tengo idea, una plaza, iluminación, veredas, no sé, cualquier cosa. Y claro, el ministerio dice, mira, yo voy a construir aquí un parque en 5 años. Pero en realidad, dada la experiencia hasta ahora, no hay una certeza desde el punto de vista del inversionista que eso se vaya a ejecutar, o salvo que sea metro, no hay una confianza en que eso se vaya a ejecutar realmente. Entonces, quizás explorar que de más largo plazo las figuras de las corporaciones, no tengo idea, o estos acuerdos que mencionaban, estos planes maestros, no tengo idea, que permitan
aunar a todos los actores con una misma visión y que tengan la certeza de que esa visión se va a construir y se va a materializar, ayudaría, por ejemplo, a que lo que decía Jorge, que a esos sectores llegaran equipamientos privados también, que muchas veces quedan fuera o no les interesa o no tienen la certeza de que se vaya a ejecutar de esa forma. En ese sentido, creo que hay un camino, como digo, de la regeneración que es bien interesante, que tiene mucho potencial, que hay mucha experiencia internacional, en la que podemos avanzar y aprovechar las experiencias para avanzar más rápido y realmente poder aportar y avanzar en lograr una ciudad más integrada y entregar más y mejores viviendas en lugares bien ubicados. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Jorge y Iván. Antes de pasar la palabra a Paulina, solo quería decir que es un placer cuando uno aprende tanto en una conversación tan cortita. Así que por eso les agradezco mucho y con eso, Pau, te devuelvo la palabra. Sí, me sumo a los agradecimientos. Ojalá que para todos los que participaron haya sido tan interesante como para mí. Esta es una primera conversación acerca del acceso a la vivienda que le hicimos Libertad de Desarrollo. Y de verdad, muchas gracias, Felipe, tus como conclusiones y tus preguntas y guiar la discusión fue muy interesante. A Iván, siempre con tus comentarios, con tu presentación, ideas novedosas, a Tomás por la claridad y Jorge, para mostrar todo lo que se está haciendo. De verdad, muchas gracias a todos y a todos los que participaron. Gracias. Y los invito para la próxima taller. Gracias, Paulina. Nos vemos. Que estén muy bien todos. Muchísimas gracias por la invitación. Que estén muy bien. No, Tomás, Iván. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Chao.